Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidas a una nueva InView Wiki Kickoff. Ya vamos por la 105. Yo soy Pablo Balman. Me acompañará, como siempre, mi colega y amigo, el señor Mateo Reschini. Eh, Hoy, siendo la primera Weekly del mes, como es usual, vamos a hablar de performance y cambios de nuestras carteras onshore y offshore. Y, como siempre, de paso, hacer algunos comentarios colaterales de mercado. Pero antes, les hago un breve comentario porque tenemos novedades dentro del equipo. Sumamos un analista más, que en breve aparecerá en las firmas que están ahí abajo. Recién se está incorporando en estas horas. Se llama Segundo. La idea, obviamente, es seguir desarrollando dentro del equipo todas las herramientas que nos puedan ayudar para generar todos los negocios posibles. Y además de incrementarlo, oficializamos algo que es como ya nos veníamos manejando, que es que dividimos, esto no está tallado en piedra, por supuesto, ¿no? Pero la idea para organizar el flujo de pedidos y demás es dividimos el equipo entre onshore y offshore. Eh, Onshore, por supuesto, la responsabilidad que era del lado de Mateo, así que todo lo que es de ser cuánto va a subir el dólar, fondos comunes de inversión y demás, el punto de referencia en Mateo. La parte de offshore, por supuesto, queda más de mi lado, así que todo lo que es treasuries, investment grade, ETFs, mutual funds y demás queda de mi lado. En caso de emergencia o lo que sea, por supuesto, estamos todos a disposición, pero la idea un poco es dividirnos así el trabajo y las consultas, así que con un miembro más del equipo trataremos de mejorar en todo sentido, como siempre. Pasado esta especie Perdón, de aviso parroquial, antes, ahora antes de sí. seguir, por las dudas aclaro, si alguien pregunta cuánto va a subir el dólar, capaz que se encuentra con una divertida de respuesta y sin mucho de lo que estaba esperando, digamos. Son gajes del oficio, Mate. Lo Exacto. único dudoso que serían CDRs también le queda a Mateo porque estamos dividiendo por mercado. CDR es onshore, Claro. opera en BIM, así que también todo tuyo, Mate, te lo anotas. Ahora Los sí, ADR te los dejo. todo mío. Damos comienzo. Carteras offshore. Un mes bastante complicado en líneas generales. El mes pasado habíamos tenido por el contrario, un mes muy bueno. Como casi siempre, empezamos hablando un poquito de qué pasó con las tasas de los treasuries en el periodo. Podemos ver que en la parte corta prácticamente no hubo modificaciones, donde sí vimos una suba de las tasas de referencia, es en la parte media, larga y larga de la curva, de los 5 años en adelante. Um, Esto, por supuesto, afectó el rendimiento de todos los títulos largos o fondos que tengan una duration relativamente larga. Continúa la suba de tasas en la parte larga de la curva. Recordemos siempre que la parte corta está mucho más pegada a lo que decía la Fed en cada una de sus reuniones, en cambio la parte larga tiene mucho más que ver con mercado. Esta suba de las tasas largas refleja de alguna manera un par de cosas que ahora vamos a ver. Por un lado, la fortaleza de la economía, y la contracara de eso es que la Fed podría tener que incluso subir un poco más sus tasas o mantener las tasas altas, entre comillas, porque en términos históricos no son tan altas, pero mantener las tasas altas durante más tiempo, el famoso higher for longer. Veremos. Recordemos que hace un tiempo el lema del mercado era completamente inverso, o sea, era lower for longer. Eso hizo que se emitan bonos a 100 años al 1% de tasa, que hoy están cotizando alrededor de 30, 40 de paridad, solamente por el efecto de la duration, sin tener en cuenta el riesgo crediticio y demás. Evidentemente el lower for longer falló, veremos qué pasa en esta oportunidad. Con esta intro, ¿qué pasó con las tasas? Arrancamos por la cartera conservadora. En el periodo, la cartera tuvo una performance muy levemente negativa de 26 puntos básicos contra 63 del benchmark. Eh, por lo tanto, hubo un spread positivo de 37 puntos básicos.
La verdad que estamos contentos con el rendimiento de la cartera, estamos contentos con el mix. Siempre, como siempre repito, uno piensa la cartera de alguna manera en función del benchmark, por lo tanto, estamos viendo mes tras mes que la cartera performa mejor que su benchmark. Nos sentimos muy cómodos con esta combinación de 40% en T-bills que vamos roleando a medida que se hace necesario. De hecho, este mes, a fin de mes, como pasó el mes pasado, tenemos el vencimiento de un T-bill, así que ya anunciaremos cuáles serán los cambios. Pero en líneas generales estamos muy conformes con cómo está funcionando esto, con cómo traquea el benchmark. No vamos a hacer cambios. Y el alfa acumulado desde que inicié perdón, la cartera modelo, ya estamos en el orden de los 1130 puntos básicos, por lo tanto con la conservadora creo que es donde menos explicaciones hay que dar. Todo está funcionando de acuerdo a lo previsto, al menos por ahora. Ahora bien, yo les comentaba un poco esta dinámica de tasas, entonces vamos a hacer un pequeño paseo macro por las últimas novedades. Durante mucho tiempo el debate de actividad era si teníamos un hard landing o un soft landing, o sea, si íbamos a tener una recesión marcada o si íbamos a tener un aterrizaje más suave, con una recesión muy leve o simplemente una desaceleración muy fuerte y luego que la economía recupere su ritmo habitual. Este debate duró semestres enteros con posiciones muy fuertes de los dos lados. Y ahora nos encontramos con un tercer escenario, que es al que eh, aludió Powell hace no mucho tiempo, que es que la economía se esté recalentando en lugar de frenarse. De hecho, el estimador en tiempo real de la Fed de Atlanta da un crecimiento trimestral anualizado para el trimestre que está en curso del orden del 5,5-6%, viene ahí hace ya varios días modificándose. Entonces me preguntarán, bueno, pero ¿cómo puede ser? Si la tasa tuvo la suba más empinada de la historia, ¿cómo puede ser que la economía se esté reacelerando? Bueno, obviamente, como siempre, hay varias explicaciones. Por un lado, vemos el impacto de varias de los paquetes de legislación que el Congreso Demócrata había aprobado en su momento, principalmente en trabajos de infraestructura profunda y demás. Hay también hay mucha demanda de construcción familiar, porque ahí, digo, construcción para familias, no familiar, porque ahí lo que está ocurriendo es casi contraintuitivo, porque si todo el tiempo estamos diciendo que la tasa hipotecaria está arriba del 7, ¿cómo puede ser que eso no termine impactando sobre la demanda y el precio de las propiedades? La contrapartida es que la oferta está muy limitada, entonces ahí hay como un equilibrio medio inestable, y donde también mucha gente que tiene en Estados Unidos las hipotecas, salvo casos puntuales, se emiten a tasa fija. Por lo tanto, hay gente que tiene hipotecas al 2-3%, que aunque quisieran no se puede mover, porque cuando tiene que enfrentarse con una hipoteca nueva al 7-7,5, se tiene que mudar de un 3 ambientes a un 2 ambientes. Por lo tanto, hay un equilibrio ahí medio inestable. Si uno nada más mirar las tasas de interés, tendría que decir, bueno, acá las viviendas deberían sufrir mucho y por el momento están resistiendo heroicamente, donde sí obviamente hay problemas, pero que eso ya está más vinculado a también cambios post pandemia en la manera de trabajar, el trabajo remoto y demás, es en el real estate comercial, que va por otro carril, digamos. Pero veremos dónde termina este número oficialmente, porque recordemos, esto es solo un estimador y puede fallar. Y además está muy por encima del forecast de todos los analistas este número. Pero seguramente en la Reserva Federal están siguiendo esto minuto a minuto, porque como vamos a ver ahora, le falta una última vuelta de tuerca a la inflación para que la Fed se quede tranquila y pueda decir mission accomplished, restablecimos nuestra credibilidad. Por lo tanto, mucha atención a esto. Y lo otro que parece también contraintuitivo es que si yo les digo,
la economía está creciendo de 6% anual. ¿Eso es bueno o malo para el equity? Y normalmente sería excelente, pero en este caso, donde a veces lo bueno es malo y lo malo es bueno, porque se lee en términos de qué va a hacer la Fed con las tasas y no en términos de la marcha de las empresas, eh, a veces datos buenos son más recibidos por el mercado y viceversa. Por lo tanto, es complejo de desenmarañar esta serie de causas y efectos, y por eso por momentos también vemos periodos de volatilidad en el mercado donde trata de encontrar un nivel entre datos que aparentemente son contradictorios. Les comentaba de la inflación, fíjense, esto es PCE, que es la medida favorita de la Fed, incluso por encima del CPI. Vemos que la medición núcleo todavía está arriba del 4% y demoró más de un año en bajar del 5 al 4. Ahí hay un componente claramente sticky de la inflación que se niega a bajar. En cambio, el número headline sí ya tocó 3%, pero fíjense que en el último mes, en términos interanuales, incluso rebotó. Por lo tanto, la Fed mirando estos números y ya habiendo de plano descartado subir el target de 2 a 3%, dice, bueno, siempre miramos mal la medición core, porque en la general tenemos la suba y baja de commodities y demás que afecta bastante el interanual y la base se te va moviendo de comparación, pero digamos que para mirar la núcleo, todavía estamos arriba del 4 y la Fed quiere este número en 2. La economía se niega a cooperar en el sentido de resentirse y aflojar la demanda. Por supuesto, uno mira los datos de los índices PMI y todos dan que el futuro va a ser peor que ahora. Uno mira los datos de ahorro extraordinario de individuos en Estados Unidos por todos los estímulos pandémicos y esa pila de dinero ya se está terminando. Uno mira la deuda en tarjeta de crédito, están en máximos históricos. Uno mira las tasas de interés que pagan esas tarjetas y también están máximos de multidécadas. Por lo tanto, es muy fácil imaginarse cómo esto puede pincharse y bastante rápido. Pero claramente tampoco es que esto es un castillo de naipes. La economía norteamericana de fondo está muy sólida hasta que se demuestren pruebas en contrario. Pero así como la Fed, quizás en algún momento, y nosotros acá lo decíamos, y Diego lo decía cuando él estaba solo acá, decía, creo que la Fed está siendo muy laxa, dejando correr la inflación, después para bajarla se le va a complicar. Ahora podemos decir lo opuesto y decir, bueno, eh, ahora corremos el riesgo inverso, que la Fed apriete demasiado para hacer converger los indicadores de inflación a donde quiere y que la actividad termine sufriendo, y más que la actividad termine sufriendo, que en algún momento eso tiene que pasar por el ciclo de los negocios, que haya algún otro problema sistémico, como tuvimos con varios bancos medianos, y la situación termine complicando y finalmente cambie el escenario. Ahora, hace poco un miembro de la Fed dijo, eh, preferimos hacer de más que de menos en este contexto, por lo tanto, el escenario que plantea el mercado, chart que vemos siempre para ver dónde el mercado espera el pivot de tasas, esto se viene corriendo hace rato para el futuro. Ahora podemos ver que recién en marzo del año que viene el mercado espera que las tasas tomen una senda descendente clara. Esto no está asegurado claramente, depende del juego de estas variables que comentábamos recién y obviamente de unas cuantas más. Pero me parece importante destacar que esto está implícito en el pricing de todo, desde bonos investment grade hasta equity. Si esto no ocurre y la Fed eh, realmente toma su rol de disciplinador de la inflación hasta las últimas consecuencias y hasta que la inflación no dé 2% interanual no afloja, en algún momento es esperable que la actividad se resienta, que las valuaciones se resientan y que veamos no digo que vamos a caer en un bear market, pero los índices amplios y demás deberían asentar el golpe, por eso todavía seguimos siendo bastante conservadores en algunos posicionamientos. Y por el otro lado, como ya mencionamos varias veces,
todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y demás, tiene evaluaciones realmente que tienen implícito un futuro muy, pero muy optimista. Por lo tanto, si tenemos un 1-2 de una Fed más contractiva y esperanzas en el futuro que quizás tengan un poquito de exuberancia irracional, como decía el amigo Greenspan, podemos tener algún mes complicado en el mercado, por lo tanto, preferimos ser relativamente cautelosos. Piensen que Nvidia, para darles un caso, está cotizando más de 30 veces ventas, no ganancias, ventas, eh, cuando el promedio del S&P generalmente está entre 1 y 2, 30 contra 1 o 2. El otro día, hablando puntualmente de Nvidia, me preguntaban, bueno, pero ¿esta evaluación puede tener sentido? Sí, todo puede tener sentido. Pero básicamente ya estamos a esta altura en estas evaluaciones descontando que las aplicaciones de inteligencia artificial van a tener un uso amplísimo en la industria y que van a revolucionar la manera en la que trabajamos y vivimos. Digamos, ya a esta altura, para que Nvidia tenga sentido estos precios, realmente tiene que haber una especie de revolución total de la industria. Está por verse. ¿Puede ocurrir? Por supuesto que puede ocurrir, es muy difícil. Parte de lo difícil de lo que hacemos es que tratar de participar en ese tipo de cosas es realmente muy complejo, pero sepamos que no me gusta decir price to perfection, porque en este caso la perfección es difícil de incluso imaginar que podría ser, pero el sector está evaluado con múltiplos muy generosos en términos históricos. Vamos a ponerlo así. Pasamos ahora a la cartera moderada. 16 puntos básicos de underperformance contra el benchmark, pero 1.35 contra 1.63. Diría que con la volatilidad de este tipo de portafolios no requiere mayor comentario. El sector que más sufrió dentro del equity fue emergentes. De hecho, acá es donde vamos a hacer un cambio que vamos a repetir en la cartera agresiva, que ahora voy a pasar a comentar un poquito. Desde la creación de portafolio moderado estamos 112 puntos arriba, bastante razonable y traqueo y estamos ahí. Decidimos cerrar EM, el ETF de Emerging Markets, después de literalmente años y mucho debate interno, pero para abrir EMXC, que es simplemente emergentes sin China. O sea que la explicación de este movimiento, que repetimos en la agresiva, es esa. Decidimos cerrar nuestra posición en China. Hemos hablado muchas veces de China, muchísimas. Tuvimos ya el crackdown contra las empresas tecnológicas, recordarán, donde parecía que el Partido Comunista quería directamente cargarse a Alibaba y demás grandes empresas. Tuvimos una larga serie de escándalos, problemas y demás. Y siempre terminamos diciendo, bueno, pero mantenemos posición porque China no deja de ser la segunda economía del mundo, 1.400 millones de personas, es un mercado realmente muy fuerte como para darle la espalda. Pero sumado a todo esto, estamos empezando a ver con mucha aprensión los problemas crónicos que parece exhibir el mercado inmobiliario chino. Realmente es muy opaco todo el sistema de funding que se usa allá, que se habla mucho de los shadow banks, que son como entidades cuasi financieras no reguladas, que muchas veces canalizan fondos hacia estos proyectos de manera bastante poco ortodoxa. Ha habido varios defaults famosos, el más grande es el de Evergreen, incluso hubo protestas públicas de gente que había puesto dinero en estos proyectos mediante estas instituciones intermediarias que no se lo devolvieron. Las protestas públicas en China son realmente algo bastante inusual y que por supuesto llaman la atención de las autoridades. Pero fíjense, venimos de 2 años pésimos en lo que es construcción inmobiliaria en China. Esto que ven acá es un mapa de la cantidad de quejas de complejos de edificios que nunca se terminaron de construir en China. Si anduvieron por internet
leyendo sobre China y demás, se habla mucho de ciudades fantasma directamente, cada tanto tiran abajo 10, 12 torres, que nunca se terminaron. Y la última slide que le quiero mostrar sobre el tema chino es esta. Fíjense el tamaño del mercado de housing para familias chinas, el tamaño que tienen con respecto al de Estados Unidos. Este es el primer punto. El segundo punto es que obviamente la economía norteamericana todavía sigue siendo más grande que la economía china. Entonces, imagínense en términos relativos lo importante que es este segmento de la economía para China. Es difícil de medir, pero estimaciones indican que real estate en China es entre el 25 y el 30% del PBI, lo cual es mucho más que en cualquier otro país desarrollado o emergente, por lo menos de los principales que hay datos disponibles. Y las medidas que vimos que tomó el gobierno chino en estos últimos días son medidas más de estímulos puntuales o tratar de empujar el mercado en general hacia arriba, diciendo a las instituciones públicas que compren o bajando tarifas de comisiones para... No, perdón, comisiones no. Allá hay un stamp duty, o sea, un impuesto que se cobra sobre las transacciones financieras, eso se cortó a la mitad. Pero bueno, todas esas son medidas no son medidas de fondo. Si realmente se gastaron cientos de miles de millones de dólares en proyectos inmobiliarios que no sirven para nada, alguien va a tener que pagar eso y la economía se va a resentir. Ya todo el mundo espera un crecimiento para este año de China por debajo del 5%. Hay quienes hablan del 2-3%, lo cual para China sería poco menos que choqueante. China dejó, por ejemplo, de publicar los datos de desempleo en menores de 25 años, porque estaba subiendo tanto que en una maniobra a la que estamos bastante habituados nosotros, directamente prefirieron dejar de dar el dato en lugar de tratar de explicarlo. Vemos demasiadas nubes negras sumadas a las que ya veníamos arrastrando de antes y en general la falta de claridad eh, nos invita a invertir nuestro capital en otro lado. Ese es el bottom line y la verdad que no tengo mucho más que decir que esto. Entonces, ¿qué significa cambiar EM por EMXC? Bueno, básicamente es sacar China del medio e incrementar la ponderación de los demás países emergentes. Fíjense, en EMXC los tres principales posiciones son India, Taiwán y Corea. Y Brasil entra cuarto, o sea que estamos indirectamente reforzando un poquito también la posición en Brasil, donde seguimos siendo muy constructivos a pesar de las idas y vueltas del mercado. Y es interesante India como primera posición por arriba del 20%. Hay dos países donde estamos viendo entre las gestoras de mutual funds con las que trabajamos y demás, que se está generando como un interés inversor. Uno es India, que tiene el potencial por su PBI per cápita actual y por la cantidad de pobladores que tiene el potencial para converger hacia una economía bastante más robusta, como ya hicieron China, Vietnam y muchísimos otros países en su momento. Y el segundo me lo guardo ahora para un poquito más adelante. Pero básicamente decidimos instrumentar este cambio, tanto en la moderada como en la agresiva, y es lo único que vamos a tocar en estas carteras. En la agresiva sí tuvimos una performance mensual bastante más pobre contra el benchmark. Acá quedamos 143 puntos abajo, veníamos igual de 2 meses de overperformance bastante fuerte. Acá también el principal impacto fue en emergentes, drag sobre rendimiento, por un lado porque teníamos más EM y por el otro lado porque acá también tenemos SILF, que recordemos son grandes empresas de Latinoamérica y sufrieron también bajo este flujo de salida de emergentes.
Desde creación del portfolio estamos 42 puntos arriba, así que seguimos como en los últimos meses luchando por abrir una luz de diferencia contra el benchmark. Dejo Ultimate Light y ya le paso la posta a Mateo para hablar de la siempre divertida y llena de ocurrencias argentina. La verdad que nos está interesando mucho el equity japonés. Esto también es el segundo trend que estamos viendo en la industria de mutual funds. Muchos fondos dedicados, muchas charlas dedicadas a Japón. Japón, Japón es un caso complejísimo a nivel macro, tan complejo que dicen que hay 4 tipos de países en el mundo: los desarrollados, los subdesarrollados, Argentina y Japón. Así como no podríamos explicarle argentino a un japonés en 5 minutos, no voy a tratar de explicar Japón a un argentino, porque yo todavía tengo incluso mis lagunas con el tema, porque, por ejemplo, en lo que es política monetaria, son realmente Japón es el laboratorio del mundo. Si a alguien le interesa meterse en ese tema, es un filón de interminables discusiones en Internet. Pero más allá de sus problemas incluso hasta demográficos, Japón sigue siendo una economía muy, muy importante a nivel global. Buffett invirtió hace no mucho y llamó la atención de mucha gente. Y quizás lo que podemos mencionar como catalizador es que el mercado japonés, valuado bajo métricas normales, crónicamente da que está subvaluado o extremadamente barato. De hecho, la mayoría de las acciones en la bolsa japonesa cotizan por debajo de valor libros. Estamos hablando de un nivel tal donde el regulador entró en acción y llamó a todas las empresas y les dijo: necesito que mejoren su gobernanza corporativa y que presenten un plan y expliquen cómo van a hacer para generar valor para los accionistas. Hay como un movimiento para tratar de ganar eficiencia en lo que es el management de las grandes compañías japonesas, que hace unas décadas eran conocidas por contratar a alguien y que se retire a los 50 años. Eso ya no es tan así, pero sigue siendo bastante más así que de lo que estamos acostumbrados. Por lo tanto, ahí hay un cambio cultural profundo. Pero realmente nos parece una opción interesante. Pensamos en incluirlo en la cartera agresiva, pero nos pareció quizás un poco demasiado y que ya estaríamos descorrelacionándonos totalmente. Pero para quienes quieran tener en cuenta, para mirarlo, o para perfiles muy agresivos que estén buscando algún mercado desarrollado, pero escapar de Estados Unidos a Europa, acá hay bastante información y es muy interesante para analizar. Mateo, todo tuyo. Bien, acá estoy, perfecto, estaba compartiendo pantalla antes de desmutearme. Bien, fantástico. Habiendo visto el offshore, vamos un poco al onshore, vamos a seguir más o menos el mismo esquema de siempre, vamos a ir cartera por cartera, comentando un poco lo que sucedió. Bueno, la cartera conservadora, ¿sí? La cartera conservadora es la que sigue al SER, ¿sí? El benchmark es SER. Fíjense lo siguiente, o sea, pocos meses fueron tan buenos como el que acabamos de ver, ¿sí? Realmente estamos ante récords nominales de rendimiento y reales, capaz que me animo a decir que también. Fíjense dos cositas antes de pasar a la próxima diapositiva. En este caso, el benchmark rindió 6,95 en el mes de agosto y la cartera rindió 9,49, ¿sí? Veníamos arrastrando un lag bastante considerable respecto del benchmark, que se originó cuando el año pasado tuvimos el descalabro de las carteras SER. Bueno, ¿qué sucede un poco acá, no? O sea, ¿qué pasó, digamos, con todo esto? Principalmente, acá lo que tuvimos fue en este overperformance de 253 puntos básicos, principalmente por lo que fue
el overperformance de los activos de la cartera al ser, ¿sí? Principalmente del fondo de Mega Inver y de la letra noviembre, ¿sí? Teníamos la letra noviembre ahí. Entonces, hoy por hoy vemos que este rendimiento, este overperformance, no se va a mantener. Probablemente durante el mes de septiembre tengamos un underperformance si no se siguen acelerando lo que son las expectativas de inflación. Entonces, por este lado, vemos que lo más probable es que no se mantenga, ¿sí? este buen rendimiento. Yo se los comento, digamos, en toda honestidad, digamos, porque, bueno, podría directamente decir que fue una excelente gestión del riesgo, pero en realidad fue las expectativas del mercado respecto de los próximos meses post salto cambiario y su impacto en precios. Entonces, para ver todo esto, bueno, lo que teníamos en cuenta es que la LECER octubre no va a reflejar la aceleración inflacionaria que vamos a ver en agosto plenamente y nada de lo de septiembre, porque recuerden que los instrumentos SER operan con cierto rezago, ¿no? Entonces tenemos a un instrumento que tiene un corte, digamos, del SER a principios del mes de octubre y que la inflación de agosto comienza a correr a partir de recién la mitad del mes de septiembre, por cómo se arma, digamos, el coeficiente de estabilización de referencia. Entonces, la LECER octubre fue un poco olvidada dentro del rally y creemos que, bueno, que esto se va a mantener así por los próximos meses, ¿sí? Por lo tanto, decidimos quitar un poco de esa ponderación y antes que seguir sumando SER a la cartera, siendo que creemos que probablemente underperforme al benchmark, decidimos, bueno, sumar otro fondo, ¿sí? El Galileo Ahorro Plus, ¿sí? Que hace hincapié, digamos, la estrategia en tasa fija nominal corporativa, ¿sí? Y el principal racional y para este cambio es la diversificación del riesgo soberano que tenemos en la cartera, que antes era 100% soberano. Ahora estamos tratando de virar a algo un poco más corporativo, como para diversificar, como decíamos, hacia esos instrumentos. Esto no significa que va a aportar a una overperformance de la cartera. De hecho, todo lo contrario, va a generar underperformance y drag porque estos instrumentos no siguen perfectamente al ser. Pero dentro de todo, como ya tenemos que va a ser difícil sin irnos en mucho plazo hacia adelante, tratar de al menos seguir al benchmark, decidimos que, ya que estamos, diversificamos un poco con este instrumento, ¿sí? Dentro de lo que queda, ya casi toda la cartera queda posicionada post-balotage, ¿sí? Quedan algunas pocas tenencias de los fondos, digamos, dentro de la cartera que vencen antes del balotaje, pero ya tenemos a todo posicionado post elecciones. Antes, ¿se acuerdan que teníamos cierto miedo? El mercado en general tenía cierto miedo de irse después de las elecciones, pero bueno, la necesidad tiene cara de hereje y ya llega un punto en que tenemos que encontrar instrumentos para invertir y además que parecería que no, o sea, o sea, mientras más cerca estamos de las elecciones, más se va despejando el temor, digamos, algún cambio brusco en el mercado que te genere, digamos, algún tipo de disrupción de la curva de pesos, como ya ha sucedido. Así que con esta cartera, gran mes, no me hago las ilusiones de que esto se repita el mes próximo, o sea, si se repite es porque va a haber más aceleración de expectativas de inflación y la verdad que, bueno, tampoco es bueno para el mercado eso tampoco. Y el cambio que hicimos es meramente para aumentar lo que es la posición corporativa, ya que esperamos que los instrumentos SER empiecen a laguear respecto del benchmark nuevamente. La cartera moderada sin cambios, también un excelente mes de la cartera, ya estamos en el histórico, ya estamos superando ampliamente al benchmark.
Y acá, como ven, no tenemos cambios, ¿no? El overperformance en este caso fue de 978 puntos básicos. La verdad que en ese sentido espectacular el rendimiento. Por el momento, bueno, continuamos tanto la estrategia como las posiciones. No vamos a cambiar mucho, ¿sí? Eh, la verdad que por ahora los papeles que tenemos dentro, como es una posición moderada y de un poco más, un poco de mediano plazo, un poco más largo plazo que la conservadora, creemos que va a ser bastante estable en este sentido, porque no vemos razón para cambiar muchos de los papeles que tienen dentro, ¿sí? Entonces, ahora, digamos, ante esa, bueno, esa idea de higher for longer que estaba hablando un poco antes Pablo, mm, recalcamos nuestra idea de mantenernos en papeles más defensivos y de beta bajo para lo que es la estrategia eh, para la estrategia CCL, ¿sí? Casi digo dólar 20, digamos, pero bueno, para la estrategia CCL, que fíjense que funcionó muy bien, pero muy bien este último mes, ¿sí? El dólar, bueno, siguió de largo hasta un 10%, según el CCL de GD30, mientras que la cartera, los activos de la cartera fue un 17,5. Ahí podemos llegar a tener algún tipo de diferencia con lo que puede llegar a ser algún otro CCL, pero bueno, creemos que si bien esto puede jugar a favor este mes, próximos meses, si esa brecha se cierra un poco, puede llegar a jugarnos en contra, de hecho, así que es una de cal y una de arena en el rendimiento a largo plazo. Por otro lado, tenemos que lo que fue la estrategia Merval funcionó espectacular, casi justo el rendimiento del mes, mientras que la estrategia SER, como les decíamos antes, nos dio bastante de lo que nos debería dar este mes y el siguiente, y tuvimos un rendimiento que casi que dobla, no, dobla, digamos, lo que es el rendimiento del benchmark, ¿sí? Entonces, por este momento no creemos que ninguna de las estrategias requieran cambio, nos gustan los papeles argentinos, tanto lo que sea BBVA como Transportadora de Gas del Sur, como puede llegar a ser también la posicionamiento la posición en el fondo de Mega Inter, ¿sí? Por el momento eso lo mantenemos como uno de los mejorcitos que tenemos en la categoría. A lo sumo podríamos ver más adelante de tratar de diversificarlo un poco, ¿sí? El posicionamiento a otras estrategias, a otros fondos, digamos, como con estrategias distintas, que no estén tan de corta duration, pero bueno, por el momento nos mantenemos acá para tratar de agarrar esta aceleración. Bien. Dentro de lo que es la cartera agresiva, ¿sí? Acá sí tenemos un poco más de cambios, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco, sí, una divergencia del benchmark respecto de lo que planteábamos. En este caso tuvimos una underperformance de 433 puntos básicos, ¿sí? Si vemos acá un poco cómo le fue, digamos, al benchmark, digamos. La verdad que en ese sentido los papeles no tuvieron un buen rendimiento. Esto acá, bueno, me quedó el del mes pasado, pero en general, digamos, vemos que muchos de los papeles pudieron igualar en ese sentido al benchmark, pero tuvimos varias anclas, en particular Mirgor en este preciso instante, y lo digo porque, bueno, fue una de mis apuestas discrecionales. Por el momento yo la mantengo porque creo que tiene un montonazo de ruido en el corto plazo y que en el largo plazo puede llegar a recuperar y con creces, pero vamos a hacer cambios en la cartera por otro lado, ¿sí? La verdad es que, bueno, vamos a rotar un poco de lo que es Transener, que en su momento nos dio unos buenos rendimientos, digamos. Lo vamos a rotar hacia lo que es Vima, ¿sí? Lo que vamos a darle un poco de lugar en la cartera a Vima, más que nada porque lo vemos como un papel un poco más estable, ¿sí? Un poco más líquido. La verdad que Vima tiene una posición muy fuerte en moneda extranjera, exposición, sea en T-bills o sea en billetes. Entonces creemos que por ese lado puede irle bastante bien. A lo sumo también, si hablamos de un mercado de normalización, una idea de normalización del mercado de capitales hacia el año que viene, puede llegar a tener bastante upside por incremento de interés, digamos, en estos productos. Por otro lado, y acá es donde nos vamos a ir un poco del benchmark, siendo una cartera agresiva, el benchmark es Merval más 2,
lo cual no tiene previsto, digamos, instrumentos de renta fija, pero la verdad es que creemos, como hemos dicho varias veces, que los papeles, digamos, los activos, el equity está un poco sobrepreciado respecto del upside que ya tuvieron los bonos, entonces vamos a incorporar un poco de activos de renta fija en la cartera y principalmente el GD35, ¿sí? Así que vamos a migrar parte de lo que teníamos, digamos, entre SBS acciones y Transener hacia lo que es GD35. La elección de reducir el SBS acciones no fue en particular, digamos, por una cuestión del fondo en sí, digamos, lo hacemos por un poco el posicionamiento más bajo en bancos que tiene, que la verdad que preferimos tener un fondo como el Compass Crecimiento que esté un poco más posicionado en bancos. En ese sentido, el GD35 lo vemos como un buen bono para tener por su larga duration, por su baja paridad y porque, bueno, puede llegar a estar generando bastantes ingresos por el cobro de los cupones y de los pagos de capital, dejándole una current yield interesante de cara al futuro. Eh, este bono probablemente nos genere una divergencia un poco con el benchmark, puede pasar en el corto plazo, pero creemos que el upside relativo es lo suficientemente interesante como para que en el largo plazo nos genere una, un rendimiento que compense este rendimiento de corto. Pero bueno, a lo que voy con esto es que es muy probable quizás que el mes que viene tengamos divergencias respecto del benchmark gracias a este bono, para bien o para mal, pero bueno, justamente en la idea de movernos un poco por fuera del benchmark. Por el lado de CDR y meramente bueno, ya para cerrar, estamos pegadísimos al benchmark. El mes pasado, fíjense que tuvimos un overperformance de 116 BPs con una suba, digamos, fenomenal, digamos, en términos relativos, lo que le ganamos al benchmark es poco, pero acá lo que vemos un poco es, fíjense, que la cartera tuvo un buen rendimiento generalizado, ¿sí? Estuvo bastante cerca del benchmark, ¿sí? Acá a veces que aparece rojo y parece preocupante, pero fíjense que el Nasdaq fue 42.11 cuando el benchmark fue 42.64, está bastante en línea. En general, los activos que nos ayudaron, digamos, son activos muy ponderados y justamente es un 35% de la cartera que está en activos de bajo beta, lo que decíamos antes que queríamos mantener en la moderada, ¿sí? Dado este enrarecimiento un poco del mercado afuera y un poco de la persistencia de la inflación core, queríamos girar a un esquema un poquitito más defensivo, ¿sí? Y en vez de pasarnos a más ponderación de activos de bajo beta, que en este momento tenemos un 45% de la cartera entre Walmart, Berkshire y Johnson Johnson, decidimos volver al Dow Jones, que tiene una buena participación de empresas industriales que pueden capear un poco mejor lo que veamos de cara en adelante, y además tiene bastantes bancos grandes, no bancos chicos que tuvimos bastante ruido en el mercado local. Entonces, por el momento lo vamos a rotar de Nasdaq a Dow Jones. Google, como decíamos el mes pasado, la verdad que fue una buena apuesta durante el mes pasado y lo sigue siendo. Estamos esperando un poco más para poder rotar. En este mes tuvimos que decidir de dónde salíamos para hacerle lugar a un poco de bajo beta, y creíamos que Google tiene un poco de mejor calidad quizás que una cartera como el Nasdaq en este preciso instante. Entonces, por eso nos fuimos a un posicionamiento más defensivo con Nasdaq en vez de Google. Sin más, vamos hacia las preguntas. Hay una Perfecto. pregunta, Mateo, que te va a encantar. Eh, Con los Responde tambores de como si, punta salió sí, Adriano. responde como si tuvieras un abogado al lado. ¿Qué opinan de Mirgor con la posibilidad de derogue total o parcial del régimen de Tierra y Fuego? Y aprovecho, nos quedan 10 minutos más. Si alguien tiene alguna pregunta más, este es el momento de hacerlo. Te escucho, Bien, Mateo. esa pregunta, de hecho, surgió cuando tuvimos el comité interno para ver qué hacíamos con las carteras, porque
ustedes no lo ven, pero nosotros nos juntamos, no, no es que cada uno es un tirano dentro de su propia cartera, opinamos todos. Ahí lo que sucede es, depende, digamos, ¿no? Porque si de repente Mirgor se deroga el régimen de Tierra del Fuego, pero tenemos otros niveles de liberalización en el cual se abren más las fronteras, digamos, ¿no? Se abre un poco más a la importación de productos del exterior. La verdad es que los lazos comerciales que tiene Mirgor con empresas del exterior como Samsung o Toyota van a ser muy valiosos porque probablemente puedan directamente importar esos productos y venderlos a un costo de personal bastante más bajo, ¿no? O sea, porque hoy por hoy, está bien, acá no quiero meterme con ningún fanático de Mirgor directamente, pero hoy por hoy siempre se dijo que, bueno, que Mirgor tiene una cuestión de que trae las partes, lo ensambla y lo vende, digamos. Si de repente tiene que no traer las partes, sino traer los productos y venderlos, se ahorra un paso de costo en el producto y puede llegar a ser muy gracioso. El problema ahí sería si vemos eh, se quita el régimen especial a Tierra del Fuego y después no hay una liberalización de la economía. Que la verdad es que no estamos para ese trade, para ese escenario en este momento. Creemos que si se dan las dos juntas o ninguna de las dos, ¿sí? Porque la verdad es que también la presión, digamos, del sector puede llegar a hacer que eso durante un tiempo más se vaya pateando, y por eso creemos también que Mirgor está siendo tan castigada. Del mercado dilucidar un poco esto, creemos que tiene el upside como para compensar estos palos que está recibiendo la cartera. Sí, yo te agrego un par de cosas. Primero, me parece que está bastante claro que todos los candidatos están armando sus plataformas sobre la marcha o por ahí le preguntan de algo puntual y contestan. Me parece que no está tan claro qué pasaría y aparte faltan seguramente 2 elecciones más, o sea que me parece que es un poco prematuro, obviamente es el gran riesgo para el papel, pero me parece que falta bastante por caminar en ese sentido. Y lo otro que voy a decir es lo siguiente. Ustedes fíjense geográficamente dónde está ubicada Milgor y piensen si tiene sentido traer los componentes hasta ahí y después tenerlos que enviar de vuelta. Lo que voy con esto es que la decisión del polo de Tierra del Fuego no fue una decisión de eficiencia económica, fue una decisión de en su momento había que generar un polo industrial ahí, entonces se le dio condiciones muy, muy beneficiosas y demás. Um, como decía Mateo, si se deroga todo y después le dan una licencia para importar a otro tipo, y bueno, sí, no hay mucho que se pueda hacer. Um, pero falta, me parece que falta muchísimo y que hay varias cosas que pueden pasar en el medio. Um, Múltiples preguntas, hay 4 preguntas más, contestamos esto y cerramos, así que basta para mí, basta para todos. Tomo un par yo, Mate, y te dejo el final. ¿Cómo van el recalentamiento de la economía de Estados Unidos que hablaron? ¿Puede haber una gran burbuja ese desinflio y termine con los múltiples hitos? A mí me parece que, creo que yo usé la palabra recalentamiento porque es lo que se está hablando, pero me parece que hay varios efectos puntuales que invitan a pensar de que la performance de este trimestre no se va a repetir. Um, Es decir, nadie está esperando que la economía norteamericana crezca 6% este año. O sea, para poner los números cortos. Me parece que este trimestre todo indica que podría venir bastante más, entre comillas, caliente de lo que se esperaba. Um, pero que la economía en los próximos trimestres se va a enfriar desde estos niveles, creo que hay pocas dudas. A mí me parece que el mercado en líneas generales no presenta síntomas de burbuja. O sea, a mí no me parece que el S&P esté en una burbuja, simplemente porque las tasas en estos niveles conspiran contra la creación de burbujas gigantes. Las burbujas se generan con tasa cero, no con tasa 5,5. Lo que sí creo es que en todo el sector de, digamos, techs non-profitable y sobre todo en inteligencia artificial, ahí sí tenés unos múltiplos muy, muy eh, históricamente anormales. Por eso cuando hablé hice como
la distinción, dije, si acá la tasa sigue alta por un tiempo y la economía en el margen empieza a aflojar y resulta que inteligencia artificial tiene sus usos, pero no es la solución para todo, y debería haber un impacto muy fuerte en los papeles tecnológicos más grandes que hoy son los que llevan al mercado de la mano por la ponderación que tienen, y debería impactar en el mercado general, porque si te caen Tesla, Nvidia, Google, Microsoft y Apple, te arrastran el mercado entero. Pero no creo que estemos en una burbuja y que vayamos hacia un crash. Eso me parece que es un escenario demasiado improbable. Eh, Te hago un combo pregunta de temas de inflación, Mate. Por una me preguntan si alguien quiere salir del 0 octubre, si lo rolearías a noviembre o si preferías ir a un FCI. Y después opinión sobre T4X4 para el trade de inflación, que por lo visto sería un trade tirando al largón. ¿Cómo lo ves? Bien. Sobre eso, sí, saliendo de la lecera octubre y quedándose en inflación, ahí lo que yo no vería mal, digamos, sería un fondo. Los fondos, de hecho, les fue bastante bien, pero bueno, sería casi lo mismo entre el ESER noviembre y los fondos, porque hoy por hoy los fondos están todos bastante cortos. Con la excepción de que si vas a un fondo, no estás yendo 100% al ESER noviembre como si fueses a ESER noviembre, obviamente. La de noviembre ya está a tasa bastante negativa, entonces dependiendo de la necesidad de la cartera, yo, si es una cartera que puede ir más a largo, yo estiraría para no comerme la tasa negativa que está teniendo en este preciso instante la Lecer noviembre, ¿no? O sea, hoy por hoy, todo lo que es antes de mediados del año que viene está todo negativo y algunas cosas severamente negativas, ¿no? En este preciso instante. A cierre del viernes, la TNA, ¿sí? La TNA, la TIR, porque es bastante similar a tan corto plazo, pero la TNA de la Lecer noviembre estaba a -8, ¿sí? -8 en este preciso instante, mientras que ya si te vas al T2X4, que es a julio del año que viene, la tenés a -1, ¿sí? Entonces, por ese lado, si se pueden ir un poco más a largo y tratar de ir a un TX24 o un T2X4, ¿sí? Que el TX24 lo tenés cercano al 360, 350 negativo, lo veo un poco más sano, ¿sí? Y el TX24 es a marzo del año que viene. Respecto del T4X4 que estaban planteando, ahí lo que tenés es, sí, o sea, ya es positivo, es uno positivo, es a octubre del año que viene, ya es un poco más largo, digamos, ya es a un año de plazo casi. Eh, por ese lado, la verdad es que me da un poco de miedo lo que es la liquidez de esos títulos, digamos, todo lo que fueron largando después, que obviamente el gobierno los va a ir poblando porque están sacando en todas las licitaciones, ya tenemos hasta el T6X4, el año que viene vamos a tener más vencimientos de bonos ser que de letras, básicamente. Pero por ese lado, me parece a mí que si se consigue al 1% y tenés para ir para el plazo, no lo veo mal, ¿sí? Lo veo bien dentro de todo, porque estaría yendo a un 1% de tasa, mientras que todas las demás estás casi negativo. Si no te querés ir tan largo o no conseguís un -1 a julio del año que viene, tampoco lo veo pero tan terrible siendo los niveles de inflación que parecería que se están descontando. Y para el que prefiere rolar la LECER y no puede irse tan largo, digamos, si no quiere ir a fondos, la LECER enero también no está mal, medio difícil de conseguir por su parte también, pero la tenemos más o menos sí, bueno, -12 en este preciso instante, más que nada por una cuestión de liquidez. Hay que ver bien, digamos, qué se consigue, qué punta se consigue, porque hasta hace un tiempo estaba bastante mejor que lo que son los bonos más largos. Bien, otra pregunta. Última. Vamos a media si querés acá, Matu, yo arranco. Sí. Pensando en 2024, ¿qué opinión tienen de energéticas, YPF, Pampa, etcétera, y agro? ¿Crees agro, que no sé si es agrometal o adecoagro, pero no importa, etcétera? Y yo acá lo primero que tengo que decir es, bueno, pero ¿qué 2024? O sea, ¿quién va a ser el presidente en 2024? Porque
es un elige tu propia aventura esto, digamos. Por supuesto, todo lo que es Pampa, Transfenere, Denore, etcétera, etcétera, su destino está pegado a qué tan razonable va a ser el marco regulatorio de acá para adelante. No hay mucho más misterio que eso. Pampa un poco menos porque ya también hay generación de gas y demás, pero que también depende mucho del marco regulatorio. YPF más todavía. Yo a esta altura de YPF no hay duda de que Vaca Muerta, los pozos son muy buenos. Viene la gente de Exxon del Permian y dice, estos pozos son mejores que los nuestros. Está todo claro. Ahora, si después con máquina inflacionaria se va a usar la nafta, y bueno, ahí tenemos un problema. Por lo tanto, esto es muy sensible a quién va a ganar y quién va a ser. Eh, pero digamos que hablando a vuelo de pájaro, YPF nos gusta, de hecho está en cartera, o sea que más sello de aprobación que ese no le podemos dar. Con respecto al agro, bueno, si bien es esperable que la cosecha sea mejor que la anterior, eh, es un negocio volátil. Y Cresud, hablo a título personal, me parece que tiene el problema de que termina siendo la nave nodriza de un holding gigantesco, donde ahí ya no es campo puro, porque ahí dentro está IRSA y está IRSA Propiedades Comerciales, es un holding gigantesco, que de hecho me parece que si hubiera una escisión o dos escisiones, eh, como hizo General Electric, por ejemplo, y se separaran un poco los activos y se le pudiera asignar un múltiplo más claro a cada uno, me parece que esa sería una manera de extrabar valor para el accionista, eh, no sé si bastante clara, pero me parece por lo menos estudiable. Ahora, el gobierno societario del grupo Irsa Cresud es tema de discusión hace años, o sea que no nos podemos manejar con esto. Yo lo que te diría es que si querés apostar específicamente a lo agrícola, por ahí Cresud a esta altura no es el mejor vehículo. Eh, y sí, Adecoagro, si es producción o agrometal indirectamente por la vía de maquinarias, también podría andar. Dicho eso, Mate, si querés comentar algo final sobre estas acciones y cerramos. Completamente a favor de lo que estabas planteando ahí, Pablo. La cuestión acá me parece un poco, bueno, con las energéticas ya tuvieron un rally bastante importante, creemos que puede continuar, perfecto, pero hay que buscar un poco más de valor. Antes era tirar el dardo, un mono tirando un dardo a las energéticas y más o menos lo que toque, más o menos iba a subir, digamos. Hoy por hoy me parece que eso ya pasamos esa etapa. Y en ese sentido, por eso estamos un poco selectivos, Transportadora de Gas del Sur. Ahora Transener un poco la bajamos porque estamos yendo a otras apuestas de riesgo, por es una cartera agresiva, pero Transener puede llegarle a quedar algo. E YPF nos gusta. YPF creemos que, bueno, que me parece que independientemente de un poco del año que viene, digamos, salvo, no sé, como dice Pablo, usar la nafta de ancla inflacionario, puede llegar a estar un poco mejor, digamos, de lo que tenemos hoy, y además que tiene todos estos negocios del futuro que también te pueden llegar a generar una linda historia para contar, Vaca Muerta, el litio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Por el de tema del hecho, agro, que sí. nunca YPF también tiene participaciones grandes en Proferti y otras empresas muy importantes del esquema argentino, o sea, hay valor. El tema es cómo extrabarlo. Exactamente. Y por el lado del agro, también, como dice Pablo, Cresud hoy por hoy siempre, o sea, primero que tenés el holding de todo lo que tiene dentro, y segundo que en general Cresud es una apuesta más de real estate, de lo que valen los campos, que por el negocio agro, digamos. O sea, Cresud le tirás una correlación con la soja y te das cualquier cosa, digamos, no tiene mucha correlación, digamos, si vos decís, bueno, quiero apostar al negocio agro. Agrometal es una empresa que es más de maquinaria, digamos, ¿sí? Entonces también no iría por el lado de la facturación. Lamentablemente y paradójicamente en Argentina no tenemos ningún papel que realmente esté muy correlacionado con el negocio agro. ¿Sí? No tenemos a alguien cotizando que efectivamente explote únicamente la parte agro. Obviamente, el negocio de agrometal tenés que puede llegar a estar correlacionado, porque si de repente a los productores les va bien, van a comprar más maquinaria. Bueno, está bien, pero es más de segundo orden. Con Adeco Agro puede funcionar, pero bueno, también ya es otro tipo de trading y es más afuera, digamos.
No lo veo mal, yo creo que va a ir bien, y con lo que llovió este fin de semana, la verdad que la siembra para el año que viene va a estar bastante linda. Pero, nuevamente, en medio todas jugadas de segundo orden veo. Sí, realmente sería muy interesante tener un jugador puro, como, no sé, Joe Grobo, por decir un nombre, Ujú, ujú. que se pueda hacer directo. Pero bueno, es un problema que nos enfrentamos muy usualmente. De hecho, la pregunta de papeles con exposición a litio creo que tenemos una vez por semana y tenemos que redirigirlos hacia un ETF afuera porque acá directo no hay nada. Pero bueno, suficiente por hoy. Muy buena semana para todos. Gracias por estar. La, Quedamos a disposición para cualquier consulta que quieran hacernos por los canales de siempre y estamos en contacto. Saludos. Saludos, buena semana.